Bien, ¿estamos listos? Excelente, continuamos. Bien, es momento entonces de nuestra quinta ponencia de la jornada de hoy, y esta lleva por nombre La responsabilidad del Estado por error judicial. Esta será impartida por la doctora María Guadalupe Rivas. Les cuento un poco acerca de la doctora Rivas. Ella es abogada egresada de la Universidad del Zulia, doctor en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de la Universidad del Zulia, postdoctorado en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Actualmente cursa el doctorado de Educación en la UPEL, es especialista en Derecho Penal de la Universidad Santa María, magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, fue juez titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui en Penal Ordinario y Responsabilidad Penal del Adolescente. Presidente, además, del Circuito Judicial Penal y juez rectora del Estado Anzoátegui. Además, es profesora asociada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y de la Universidad Santa María Núcleo Oriente. Profesora de posgrado en la Universidad Santa María, especialización en Derecho Administrativo. Profesora de posgrado en la especialización de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Además, es autora de obras tales como Amparo Constitucional Cautelar, Editorial Círculo Rojo, España 2022, y Antejuicio y Mérito y Control Político en Proceso de Publicación 2025. Toma la palabra y la recibimos con un fuerte aplauso la doctora María Guadalupe Rivas. Bueno, buenas tardes. Es un honor y un privilegio de parte de Dios poder compartir con ustedes este tiempo. Espero que lo que vamos a compartir, vamos a disertar, pues sea de mucha utilidad para todos ustedes. Saludo a la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui, a los directivos de los institutos de estudios jurídicos, las autoridades de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, a los colegas ponentes y a todos los colegas presentes y mis queridos estudiantes, alumnos también presentes aquí. Sí. Me siento muy complacida. Hace un rato estábamos en una reunión y yo estaba en un escritorio, sentado en un escritorio que le corresponde naturalmente a otra persona, y uno de los colegas me vio y me dijo: sí, es verdad que tú eres de la casa. Y así me siento. Así es que bienvenidos todos a mi casa y a su casa. Bien, vamos a hablar acerca de la responsabilidad del Estado por error judicial. Y yo quiero rescatar una pregunta que se hizo el doctor Colmenares cuando hablaba acerca de la experticia y el error que puede cometer el experto en su dictamen pericial. Y dijo: si se equivoca el experto, ¿cómo no se va a equivocar el que juzga, ¿no?, en la interpretación de lo que está juzgando? Y rescato esa pregunta porque justamente de eso se trata el error judicial y la responsabilidad del Estado por ese error. Quiero comenzar porque es importante que los abogados sepamos de dónde surgen las cosas para poder tener una interpretación y un conocimiento en su contexto general. En el caso venezolano, porque la responsabilidad del Estado, así como muchos principios que inspiran al Estado, tienen su origen en la Revolución Francesa, pero
Yo voy a comenzar con el origen constitucional en Venezuela. La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1947, por primera vez, establece en la Constitución venezolana, en su artículo 48, el ciudadano que hubiere sido víctima de error judicial en materia penal tendrá derecho a demandar del Estado la debida reparación de conformidad con la ley. Encontramos aquí la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, el Estado indemnizando el daño que haya causado en su actividad administrativa. Pero en el año 47 esa responsabilidad estaba circunscrita o limitada a la responsabilidad en materia penal, es decir, aquellas privaciones ilegítimas de libertad o aquellos procesos penales que terminaban en una sentencia absolutoria o en un sobreseimiento, como podríamos establecerlo hoy día, porque los hechos no se le pueden atribuir al imputado. Entonces el Estado estaba en la obligación y en este caso el procesado, como se llamaba en aquel entonces, al resultar absuelto, pues tenía el derecho de demandar la debida indemnización por ese daño que le habría causado el Estado. Posteriormente, la Constitución de 1961 estableció en su artículo 47 lo siguiente, dice: en ningún caso podrá pretender los venezolanos ni los extranjeros que la República, los estados o los municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública. Encontramos aquí entonces una diferencia, y la diferencia fundamentalmente es que ya en el año 61, la Constitución del 61 no se limitó solo a causas penales. Sin embargo, sí estableció que la indemnización no podría provenir si el daño lo causó una autoridad legítima en el ejercicio de la función. Es decir, que tendría que, entonces, para que ese daño fuera indemnizable, que la autoridad que lo causó de algún modo actuara fuera del marco de la ley o con alguna condición de ilegitimidad en el ejercicio de la función pública. La Corte Suprema de Justicia fue prudente y muy cautelosa en la evolución de esta figura de la admisión o la admisibilidad de las demandas y las condenas por indemnización de los daños que pudiera causar el Estado en el ejercicio de la jurisdicción. Es decir, aquí hablamos entonces de la responsabilidad del Estado juez. Bajo ese contexto, el fundamento legal para la indemnización estaba en el artículo 47 de la Constitución de 1961, pero se importaban figuras, instituciones del derecho civil, como el hecho ilícito, 1185 del Código Civil, el daño moral, 1196 del Código Civil, para fundamentar estas demandas y, por supuesto, que el Estado procediera entonces a la condena, si era necesario, de la indemnización o la reparación del daño que hubiese causado el Estado juez. En esa evolución llegamos a la Constitución de 1999. Ya en el año 1999, el artículo 140 constitucional, que ya estaba contenido en parte, porque la Constitución del 99 amplía el espectro de aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Y encontramos entonces el artículo 140 que señala textualmente lo siguiente: el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. ¿Qué implica esto? Esta es la norma de la responsabilidad patrimonial general, porque aquí está involucrada toda la administración pública, independientemente de la función específica o el servicio específico que se esté prestando. Además, es una norma de carácter imperativo. El Estado está obligado a, no es una facultad, no es una posibilidad que el Estado podrá indemnizar, no, el Estado responderá. Y responderá como se responde por la reparación o la indemnización de los daños, pagando sumas de dinero por el daño que hayan sufrido los particulares. Y ese daño sufrido es ¿sobre qué? Sobre cualquiera de sus bienes. Cualquiera de sus bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, cualquiera de sus bienes y cualquiera de sus derechos. Derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos, los derechos humanos, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la propiedad, a cualquier clase de derecho, porque en esta norma fundamental de la responsabilidad, el constituyente no realizó ninguna clase de distinción o clasificación de los bienes y derechos. Solo hay una condición: que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. De acuerdo al derecho administrativo, la administración pública, el funcionamiento de la administración pública tiene dos formas de presentarse: un funcionamiento normal, es decir, la administración pública actúa dentro del marco de la legalidad, cumpliendo la función para la cual está destinado, y su actuación es absolutamente lícita. No hay dolo, no hay violencia, no hay error, no hay ninguna clase de vicios que pueda afectar la legitimidad de ese ejercicio. No obstante, así, la administración debe responder patrimonialmente por el daño que cause. ¿Por qué razón? Porque el ciudadano, el particular, no debe soportar o sufrir las cargas de la administración pública de manera individual. Y por otra parte, el funcionamiento anormal de la administración pública. El funcionamiento anormal, por el contrario, es un funcionamiento fuera del marco de la ley. Puede ser un funcionamiento en desviación de poder, en abuso de poder. Puede ser un funcionamiento que ilícitamente, entendiendo, como creo que todos o casi todos los que estamos aquí conocemos la definición de lo que es un hecho ilícito. Un hecho ilícito es un hecho contrario a la ley, es decir, algo que sucedió bajo unas formas y condiciones diferentes a lo que está establecido en la ley. ¿Qué significa entonces este fundamento constitucional? Que la responsabilidad patrimonial del Estado es una responsabilidad objetiva. Una responsabilidad objetiva porque aquella persona que sufre el hecho dañoso, el hecho que lesionó sus derechos o lesionó sus bienes, no tiene la necesidad de probar el dolo, la culpa, la intención, el funcionamiento normal o anormal de la administración. Lo único que debe probar es el daño y el nexo causal entre el daño sufrido y el funcionamiento de la administración pública. La doctrina ha ampliado este concepto
de administración pública, no solo para los órganos administrativos propiamente dichos, sino que alcanza entonces también a la función jurisdiccional. No obstante, nuestra Constitución en 1999, como parte del debido proceso, en el artículo 49, numeral octavo, establece lo siguiente, dice: toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza, y el derecho del Estado de actuar contra estos. Entonces, aquí encontramos ya en la Constitución de 1999, dentro del marco del debido proceso, el derecho a la reparación o a la indemnización del daño, pero un daño específico, un daño que se ha sufrido y una lesión que se ha ejecutado bajo unas condiciones y unas características específicas. ¿Cuáles son? El daño causado por el Estado juez. ¿Y cómo puede el Estado juez causar un daño? Pues en el marco de actuación de un proceso judicial, porque allí es donde actúan los jueces. Ahí es donde actuamos como partes y ahí es donde actuamos como ciudadanos que buscamos justicia, ¿verdad? Y accedemos a los órganos de administración de justicia para hacer valer nuestros derechos y nuestros intereses. Fíjense que aquí tampoco hay distinción de ninguna naturaleza. Dice, toda persona podrá solicitar del Estado. Y Estado con E mayúscula, es decir, de la República, del Estado como un todo. Podrá solicitar del Estado el restablecimiento o la reparación de la situación jurídica lesionada. El contexto y el instrumento, como lo establece el artículo 257 constitucional, el instrumento para la realización de la justicia es el proceso. Entonces, el contexto natural, el entorno natural para que cualquier ciudadano reclame la reparación o el restablecimiento de una situación jurídica lesionada es un proceso judicial. Ese es el contexto natural. Sin embargo, es en ese contexto donde el ciudadano sufre el daño. Y sufre el daño por una razón específica, por error judicial. Pero vemos que el error judicial no se trata solamente, o el daño no es solamente por el error propiamente, que puede ser un error por una errónea interpretación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación de la ley, por una percepción equivocada de los hechos. Este error judicial no puede entenderse de ninguna manera como aquella visión del derecho que tuvo, por ejemplo, el juez de primera instancia, quien resultó desfavorecido por esa sentencia, ejerció un recurso de apelación y la alzada revocó o modificó la sentencia. Es simplemente, en esos casos se trata de una visión diferente del derecho, pero no es que toda decisión que sea revocada o anulada per se represente un error de juzgamiento. ¿Okay? Luego, el 49.8 establece además otras formas de lesionar ese derecho y que genera responsabilidad para el Estado. Y esas otras formas son el retardo
o la omisión injustificados. El retardo procesal. ¿Por qué? Porque una justicia tardía, una justicia retardada, una justicia fuera de tiempo es una forma de injusticia. Y aquí estamos hablando que el error se comete a través de una sentencia injusta, una sentencia que no respetó el debido proceso, una sentencia que no está ceñida a la tutela judicial efectiva, una sentencia que es excesivamente retardada en cuanto a lapsos procesales se refiere. En algunas oportunidades he visto con horror, porque me horrorizo cuando lo veo, y una de ellas era del año 1976 y estábamos más o menos en el 2022 o 23, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó notificar a las partes a ver si todavía tenían interés en el proceso. Dije, wow, yo no puedo, mire, fui a la óptica y cambié los lentes. Sí, porque tenemos la mala costumbre de decir que los lentes se vencieron. Ellos no se vencieron, ¿verdad? Se venció la vista y dice, yo no puedo estar leyendo bien. Algo aquí está sucediendo. Eso es una forma de injusticia. Y yo lo vi, y ahora se los voy a confesar aquí, esto va a quedar entre nosotros nada más, y todos los que nos están siguiendo en YouTube, y lo que va a quedar grabado, ¿verdad? Dije, qué descaro, ¿no les dará vergüenza? Me pregunté, ¿no les dará vergüenza preguntarle a una persona en el 2022 que probablemente haya perdido la vida esperando justicia de una causa del año 76 que si todavía tiene interés? Ahí está, ¿verdad? Retardo u omisión injustificada. Lo importante aquí es que esta responsabilidad también es objetiva. Es una responsabilidad objetiva para el Estado. Es una responsabilidad donde aquella persona, cualquier persona que solicite la reparación o el restablecimiento de la situación jurídica, no tiene que demostrar el dolo del juez, no tiene que demostrar la culpa, la negligencia, la imprudencia, la impericia o cualquiera de los elementos de la culpa, sino simplemente probar el daño. El daño y el nexo causal es que ese daño se haya ejecutado, haya sido causado en un proceso judicial, es decir, vinculado directamente al funcionamiento, en este caso, de la administración de justicia. Establece además el 49.8, queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado. Todo ejercicio del poder público, no solamente del magistrado, cualquiera que ejerce la función pública, el poder público, debe saber que con sus actuaciones compromete también su propia responsabilidad. 139 constitucional. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, por violación de la Constitución o de la ley. Entonces, se trata de esto. De modo que el particular puede optar por reclamar la responsabilidad del Estado o reclamar la responsabilidad del magistrado o ambas, porque una no excluye a la otra. El hecho de que el Estado responda patrimonialmente no justifica ni exime de responsabilidad al juzgador, porque en cualquier caso el juzgador es responsable por los hechos, las acciones o las omisiones en el ejercicio de su función.
Dice, podrá exigir la responsabilidad del magistrado, del juez o de la jueza y el derecho del Estado de actuar contra estos. Es decir, el derecho del Estado de restitución o el derecho a repetir, ¿verdad? Pagó y entonces ahora voy a demandar lo que pagué por ese error que es imputable a la administración de justicia, pero ejecutado por una persona. Y la responsabilidad disciplinaria, pero no vamos a entrar en eso, sino en la del Estado, ¿no? La naturaleza del error. Les decía que no es suficiente, o no es procedente aquella reparación o indemnización simplemente porque el superior o el Tribunal Supremo en cualquiera de sus salas anuló la decisión, casó de oficio, revocó porque cambió, tiene otro criterio, otra percepción de los hechos. Eso no constituye per se un hecho constitutivo de error judicial. Porque si no, imagínense, colocaríamos al Estado en la posición de que todo aquel que pierde un juicio solicite al Estado la reparación o la indemnización del daño. De modo que referirnos o pensar en una reparación o indemnización del daño por un funcionamiento normal de la administración de justicia es un hecho en el que tenemos que hilar muy fino por la naturaleza de los procesos. En un proceso uno gana y otro pierde. El Estado no le puede dar la razón a los dos. Entonces, decir que por el funcionamiento normal o afirmar que en cualquier caso por el funcionamiento normal hay una responsabilidad objetiva que debe repararle el daño, es una cuestión un poco complicada. De modo que estamos hablando entonces del error inexcusable, del error de juzgamiento. Dice que el error inexcusable es una errónea apreciación de los hechos, lo cual conlleva indefectiblemente en un gran número de oportunidades a una consecuencia jurídica errada. El erróneo encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico y la utilización errónea de normas legales. Esta definición del error inexcusable proviene de una sentencia de la Sala de Casación Social del 13 de marzo del 2024, sentencia 23085. Entonces, a esta clase de error son aquellos errores que no tienen la situación, el criterio, la decisión que ha tomado el juzgador, no tiene asidero en la lógica jurídica. Es cuando pensamos, ¿cómo es posible que el juez no sepa esto? ¿Cómo es posible que haya hecho algo como esto? Si cualquiera en un razonamiento lógico jurídico puede entender, puede discernir que ese hecho, esa circunstancia, no tiene cabida legítima, lícita, en el funcionamiento normal de la administración de justicia. Por ejemplo, un juez que revoque su propia decisión de fondo. No estoy hablando de autos de mera sustanciación. Estoy hablando de decisiones de fondo. Y luego ese mismo juez o ese mismo tribunal resuelva anular, revocar, invalidar, lo puede llamar como quiera, la figura que utilice.
pero eso es inaceptable en el derecho. Eso son aquellos errores que, como me encuentro en este momento, que a veces no tenemos palabras para explicar lo que el tribunal hizo. ¿Ah? No tenemos palabras porque no hay palabras que puedan explicar y justificar esas cosas. Pero además, para reclamar esa responsabilidad, ciertas condiciones aplican. Una, que se trate de eso, de un error inexcusable, de un error de derecho, de un error donde hay una falsa interpretación de los hechos, un error donde el juez ha llevado al proceso hechos, elementos que las partes no plantearon. Un error que lleva a una errónea aplicación del derecho. Se trata de esa clase de errores. Repito, no puede ser simplemente un criterio distinto, porque si se trata de un criterio distinto, entonces todos vamos a apelar a ver cómo nos va en el superior o cómo nos va en el Tribunal Supremo, y luego vamos a demandar al Estado para que nos indemnice y me voy a ir contra el juez porque se equivocó. No, el derecho no es eso. El derecho es confrontación de criterios, de opiniones, pero con basamento lógico, jurídico. Entonces, para demandar, la primera condición es esa: que se trate de un error inexcusable, que se trate de una omisión, de un retardo, de una dilación indebida, de una reposición evidentemente inútil. Mejor dicho, que se trate de violación a la tutela judicial efectiva, de violaciones graves a la tutela judicial efectiva. Y además necesitamos la firmeza de la decisión, o sea, que esa decisión esté definitivamente firme. ¿Por qué razón? Porque el contexto natural, como lo mencionaba al principio, el contexto natural para restablecer o restituir la situación jurídica lesionada es el proceso. El proceso es el instrumento para la realización de la justicia. Entonces, se requiere que en ese proceso, a pesar de la gravedad de las violaciones, no se haya alcanzado en ninguna instancia, ni ejerciendo todos los recursos a los que están disponibles para ese caso en particular, no se haya alcanzado la restitución o el restablecimiento de la situación lesionada. Luego, esa es posible, como lo hemos visto también en algunos casos. De hecho, esta sentencia de la Sala de Casación Social es una sentencia donde esa sala calificó la actuación del juez de instancia en ese proceso como un error inexcusable. No es necesario, fíjese, no es vinculante ni determinante para reclamar la reparación del daño por error judicial que el Tribunal Superior, llámese Corte de Apelaciones, Tribunal Superior o Tribunal Supremo de Justicia, califique el error. No es necesario. Sin embargo, si como en este caso la sala lo hiciera o el Tribunal Superior, eso nos servirá, esa decisión servirá para la demanda de reparación como un medio de prueba, no contra el juez, porque no estamos hablando en este caso en particular de la acción. Sabemos que de acuerdo al 49.8, el ciudadano puede actuar contra el juez o magistrado, quien responderá con sus propios bienes, pero no se trata de esto. Se trata de la acción de reparación del daño.
Entonces, en esa acción de reparación del daño, además de probar el hecho objetivamente, repito, no hay que probar dolo ni culpa por parte del juez o magistrado, simplemente el daño, el nexo causal. El daño y el nexo causal entre ese daño y la administración de justicia. ¿Qué viene a ser la sentencia o el proceso? ¿Okay? Pero el hecho de que el Tribunal Superior califique la actuación como errónea, como error inexcusable, constituye un medio de prueba para esa reclamación patrimonial por parte del Estado. Bien, para finalizar, la responsabilidad, el Estado es responsable. Hay un principio de responsabilidad que informa, en el que se fundamenta el Estado venezolano. Ese principio de responsabilidad lo encontramos en el artículo 2 de la Constitución, como un principio fundamental del Estado. Lo encontramos también en el artículo 6 como un gobierno responsable. Pero específicamente la doctrina y la jurisprudencia y la Constitución nuestra evolucionó hasta tener normas autónomas acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 140 constitucional, donde se encuentra la responsabilidad general, y el 49.8 en el contexto del debido proceso, la responsabilidad del Estado por error judicial. Y es por un funcionamiento anormal, es decir, un funcionamiento violatorio a la tutela judicial efectiva, porque los elementos de ese funcionamiento anormal es esa errónea interpretación, esa errónea aplicación de la ley, pero también las dilaciones indebidas, retardo, omisión, denegación de justicia, reposiciones inútiles, es decir, todo aquello que atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia y con el respeto a los derechos, garantías y constitucionales en este caso, de las partes en un proceso. De modo que quien pretenda demandar la reparación del daño o la responsabilidad del Estado juez debe en primer lugar agotar el procedimiento administrativo previo a las acciones de carácter patrimonial, obligatoria para todas las acciones de carácter patrimonial previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ante el órgano administrativo, que en este caso sería la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, como una condición sine qua non para tener acceso a la reclamación judicial de la reparación de ese daño ante los tribunales contencioso administrativos. De acuerdo al 259 constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para anular los actos contrarios a derecho, pero también para condenar al Estado por la reparación o la indemnización de los daños causados. Espero que esta disertación les haya sido de utilidad y me despido con esta palabra porque todos anhelamos que en nuestro país haya paz. Todos anhelamos vivir en paz y armonía, pero la paz es consecuencia de la justicia y la justicia no corresponde solamente a los órganos de administración de justicia. La justicia es un valor, la justicia es un principio. Si todos actuamos con justicia, vamos a tener un país que vive en paz, porque el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esto está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. Por su atención, muchísimas gracias.